Saludos estimados y estimadas estudiantes. A continuación, quien les habla, mayor de infantería Fausto Sánchez, les impartirá conocimientos referentes al uso progresivo de la fuerza, para lo cual abordaremos temas como los niveles del uso progresivo de la fuerza, los procedimientos en el empleo del uso de la fuerza y el modelo para el uso progresivo de la fuerza para los miembros de Fuerzas Armadas que ha implementado el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a través del Manual de Derechos Humanos. El ser humano es un ser sociable por naturaleza. El hecho de que el ser humano conviva en sociedad siempre genera conflictos de nivel interpersonal y conflictos de nivel social. Las Fuerzas Armadas, como defensoras de los derechos humanos de la colectividad, tiene muchas de las ocasiones que emplear la fuerza. Emplear la fuerza implica que tenemos que tener conocimiento de los niveles para emplear la fuerza, para lo cual tenemos que considerar 4 niveles. El personal militar, cuando sale a emplearse en operaciones militares de ámbito interno, debe tener claro que no sale a enfrentarse a un enemigo, sale a controlar la situación y neutralizar una amenaza, para lo cual deberá empezar con un judo verbal. Eso se refiere a que sin perder el control de la situación, debemos tomar posicionamiento del espacio mediante la presencia militar. Si la situación escala en el riesgo, deberá emplear técnicas de defensa personal tipo militar, como el hapkido militar o el empleo del PR-24, más conocido como el tolete, o de formaciones contra disturbios y motines acompañados de personal debidamente equipado con este material. Si la situación escala en la conflictividad, emplearemos armas y accesorios potencialmente no letales. Esto se refiere a la dotación que tenemos actualmente, como la carabina Mossberg con la diferente cartuchería de la misma y al Trufly con los diferentes agentes fumígenos que podemos emplear. Ya en caso de que la situación sea a una escala incontrolable, podremos emplear armas potencialmente letales con la destreza de saber controlar el impacto de los proyectiles. En lo que se refiere a los procedimientos básicos en el uso de la fuerza, debemos establecer 4 procedimientos indispensables que deberemos seguir antes de emplear la fuerza. Inicialmente, el personal militar debe identificarse claramente como funcionario encargado de hacer cumplir la ley en el cumplimiento de su misión. Posteriormente, se deberá dar una advertencia clara de nuestra intención y la capacidad que tenemos de emplear las armas para cumplir con nuestra misión. Posteriormente, se debe dar un tiempo suficiente a las personas que están actuando al margen de la ley para que tengan un raciocinio, disuadan su posición y se entreguen los posibles sospechosos. Posteriormente, en el lado final, debemos emplear las armas potencialmente letales en zonas no letales sin remates a terceras personas que se encuentren ya indefensas o que puedan propiciar un daño colateral de las mismas. Recuerde siempre que el mejor procedimiento para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es no actuar por instinto, sino por el contrario, actuar con sentido común, manteniendo siempre la iniciativa y controlando la situación, sin cruzar la delgada línea que divide el uso progresivo de la fuerza con la violencia. En lo que se refiere al modelo del uso progresivo de la fuerza establecido para las Fuerzas Armadas, el Comando Conjunto ha emitido este modelo, en el cual se establecen 6 niveles a través del Manual de Derechos Humanos. En esta pirámide de 6 niveles, podemos apreciar que la ley divide el accionar de la población en 2 grupos. El primer grupo, que podría ser catalogado como un sospechoso que actúa al margen de la ley, es decir, los infractores de la misma. Y el segundo grupo, el de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Depende del accionar de los infractores para la reacción de los segundos, es decir, de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, es decir, los militares en el cumplimiento de su misión. En el primer nivel, el personal militar siempre enfrentará un riesgo latente, con participantes en situaciones de conflicto que amenazan nuestra integridad o la de terceras personas, pudiendo desembocar en una crisis, ante lo cual el personal militar deberá permanecer siempre con una actitud alerta, manteniendo permanentemente el contacto visual y una actitud de alerta. Si él o los individuos sospechosos que actúan al margen de la ley presentan una actitud de cooperación, el personal militar deberá iniciar con la verbalización,
a fin de tomar el control de la situación y neutralizar la amenaza. Esta deberá estar acompañada también de la presencia militar en actitud de alerta, y el contacto visual y la seguridad deben ser permanentes. En el tercer nivel, en caso de que los sospechosos asuman una actitud de resistencia pasiva y se muestren no cooperadores, el personal militar deberá tomar el control de la situación a través del control físico de los individuos, mediante una verbalización imponente, dando órdenes cortantes, tajantes e intimidantes, a fin de, sin tomar contacto físico, lograr someter a los agresores mediante la verbalización, acompañado de presencia militar y una actitud siempre alerta conjuntamente con seguridad. En caso de que el individuo sospechoso esté actuando al margen de la ley y presente una resistencia física, el personal militar deberá emplear técnicas de control físico mediante el sometimiento físico de los infractores, anulando su capacidad de movimiento, mediante llaves de inmovilización de las extremidades tipo judo o hapkido militar, o a través de formaciones contra disturbios y motines, ejecutadas por personal dotado con material AC, el mismo que deberá protegerse con el escudo de mica y responder con impactos del PR-24, el cual debe ser empleado criteriosamente, preferentemente en las extremidades inferiores de los infractores. En caso de que la amenaza presente una agresión física no letal, el personal militar deberá responder con técnicas defensivas no letales, tales como el empleo de accesorios y armas potencialmente no letales, es decir, con agentes fumígenos lanzados con el brazo o empleando el trufly. De igual manera, empleando la carabina Mossberg, en la misma que deberán ser cargadas la variedad de cartuchos en el siguiente orden. El primero en ingresar a la recámara de fuego deberá ser el cartucho aturdidor. El siguiente en ser detonado debe ser el cartucho de saquete de madera. El tercer cartucho en ser disparado será el cartucho de perdigones de goma. Y el último en ser detonado debe ser de los perdigones de plomo. En última instancia, ante una agresión letal, el personal militar deberá reaccionar empleando la fuerza potencialmente letal de las armas de fuego en dotación, tales como las pistolas 9 milímetros o armamento menor, cambiando su cierre, ya que es recomendable el empleo del calibre 22 por causar menores lesiones en su impacto. Este armamento debe ser empleado de una manera criteriosa hasta neutralizar la amenaza y controlar la situación, evitando dispararlo de forma indiscriminada, mucho menos sin orden superior. Recuerde que siempre que el personal militar salga a ejecutar operaciones militares de ámbito interno, estará presente el riesgo latente, para lo cual es indispensable que el personal militar siempre permanezca en una actitud de alerta, proporcionándose su propia seguridad. De igual manera, la intención es controlar la situación y neutralizar la amenaza. Suerte y éxitos en la ejecución de las operaciones militares de ámbito interno.